Esta es una historia real sobre la desaparición de un niño en un parque, un video de seguridad desconcertante y una verdad que nadie estaba preparado para descubrir. Bienvenidos al canal. Hoy te invito a que te conviertas en investigador conmigo. Observa cada pista, analiza cada gesto y al final dime, ¿descubriste la verdad antes de que la reveláramos? Todo comienza una tarde cualquiera. Abril 2003. Una mujer joven llega a un parque en Terranova, Canadá, con su hijo de apenas un año. Es un lugar tranquilo, rodeado de árboles, bancos de madera y familias jugando. Nada parece fuera de lo común. Mientras ella se sienta a revisar su bolso, su pequeño se aleja, gateando hacia una estructura de juegos. Una cámara de seguridad, colocada en un poste cercano, graba el momento exacto. Son las 15:26 y esa es la última imagen clara del niño. Lo que ocurre después desafía la lógica. La madre grita, corre y pronto todo el parque está en caos. La policía llega en minutos, no hay testigos, no hay huellas y cuando revisan la grabación notan algo escalofriante, algo que no encaja, un detalle en la cámara que cambiará el rumbo de toda la investigación. ¿Estás listo para mirar más de cerca? Cuando los oficiales llegaron al parque Riverside, en las afueras de St. John's, Terranova, la escena que encontraron fue caótica. La madre, identificada como Sarah Campbell, de 29 años, estaba descompuesta. Gritaba el nombre de su hijo una y otra vez, mientras corría entre los juegos infantiles, agitando los brazos como si pudiera hacer aparecer al pequeño por pura desesperación. Algunos padres presentes intentaban calmarla. Otros se dedicaban a buscar en los arbustos cercanos, revisando cada rincón como si el niño pudiera haber gateado fuera de la vista. El niño, que respondía al nombre de Thomas, tenía solo 14 meses. Sarah relató que se distrajo durante no más de 30 segundos revisando su bolso para sacar una botellita de jugo. Cuando levantó la vista, su hijo ya no estaba donde lo había dejado, jugando con una pequeña pala roja en la arena. La pala aún estaba allí. El niño, no. Las primeras unidades policiales que respondieron cerraron el parque de inmediato. Acordonaron la zona, tomaron los datos de todos los presentes y comenzaron a interrogar testigos. Lo extraño, sin embargo, fue que ningún adulto presente había visto absolutamente nada. Algunos niños dijeron haber escuchado un chillido, pero nadie pudo decir con certeza de dónde venía ni si había sido real o parte del bullicio común en un lugar así. La policía comenzó a organizar una búsqueda meticulosa. Trajeron perros rastreadores, helicópteros y buzos para revisar un pequeño lago a menos de 300 metros del parque. No encontraron rastro alguno de Thomas. Ni una prenda, ni un zapato, ni una pista que diera algún indicio de que el niño había salido del parque por sus propios medios. Es decir, si había desaparecido, alguien debió habérselo llevado. Ese mismo día, en la noche, la detective principal asignada al caso, la inspectora Laura Kingsley, ordenó revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del parque. La más cercana al área de juegos estaba ubicada sobre un poste de luz, orientada hacia el tobogán y los columpios. Era una cámara fija, de resolución aceptable, que grababa en ciclos de 15 minutos. El parque contaba con un sistema modesto de vigilancia, útil principalmente para incidentes menores o vandalismo. El equipo revisó la cinta desde el mediodía. Nada relevante apareció hasta las 15:24, cuando se ve a Sarah Campbell entrando en cuadro, empujando un cochecito. Lleva a su hijo en brazos. Se sienta en un banco de madera, lo acomoda en el suelo y el pequeño comienza a gatear hacia los juegos, sosteniendo una pala roja en la mano. Todo parece normal. La cámara lo capta moviéndose con torpeza por la arena. A las 15:25:50, Sarah se inclina hacia su bolso. En ese momento,
Algo extraño sucede. A las 15:26:08, Thomas desaparece del cuadro. Literalmente, no se lo ve siendo arrastrado. No aparece ninguna figura humana llevándoselo. No hay sombra ni movimiento brusco. En un segundo está ahí y al siguiente ya no. La grabación continúa normalmente. Sarah levanta la vista, busca a su alrededor, se pone de pie, corre. Pero lo más inquietante no es la desaparición misma, sino lo que ocurre exactamente 2 segundos antes. El video muestra un leve parpadeo en la imagen, un glitch, una distorsión en la parte inferior derecha de la grabación. Dura apenas una fracción de segundo, pero es suficiente para notar que algo interfirió con la señal. No es un corte de energía, ni un error común. Es como si la imagen hubiese sido alterada, manipulada, o como si algo hubiese cruzado frente a la lente a una velocidad anormal. Los técnicos que revisaron el material aseguraron que no se trataba de una falla del equipo. Es como si la cámara hubiese registrado algo que nosotros no podemos ver con claridad, dijo uno de los peritos. Las autoridades decidieron no hacer público ese detalle por temor a alimentar teorías sin fundamento. Pero la grabación no tardó en filtrarse. En menos de 48 horas, las redes sociales estaban plagadas de versiones, teorías y análisis cuadro por cuadro del momento exacto de la desaparición. Algunos hablaban de un secuestrador invisible, otros de un fallo en la matriz de datos de la cámara. Pero una teoría ganó fuerza entre los internautas más obsesionados, que el niño había sido teletransportado o borrado digitalmente de la imagen, cosa que evidentemente era imposible. La inspectora Kingsley mantuvo la cabeza fría. Sabía que en casos de desapariciones infantiles cada hora contaba. Concentró todos los recursos disponibles en rastrear posibles sospechosos. Se investigaron los antecedentes de todos los adultos presentes en el parque. Nadie tenía historial criminal, nadie había sido visto con el niño y, lo más desconcertante, ningún automóvil sospechoso había sido captado entrando o saliendo del perímetro. A las 72 horas del incidente, sin pistas ni sospechosos, la desesperación comenzó a colarse en la investigación. Sarah Campbell fue interrogada formalmente. Aunque nunca se le acusó directamente, la policía necesitaba descartar cualquier posibilidad. Su versión se mantuvo consistente. Relató con lágrimas el momento en que dejó de ver a su hijo, la confusión, el miedo. La inspección de su casa no reveló nada fuera de lugar. Los registros telefónicos, las finanzas y los contactos de la mujer tampoco levantaron sospechas. Pero había un detalle que Kingsley no podía quitarse de la cabeza. ¿Cómo era posible que nadie en el parque hubiese visto nada? Ni un coche sospechoso, ni un adulto que se acercara al niño. Absolutamente nada. Era como si el pequeño Thomas se hubiera desvanecido en el aire. Y eso, por supuesto, no era posible. Durante los días siguientes, el caso acaparó los noticieros nacionales. La imagen del rostro sonriente del niño, su pequeña camiseta verde con dinosaurios, se volvió omnipresente. Se ofreció una recompensa de $50,000 por cualquier información que condujera a su paradero. Sarah, devastada, dio una conferencia de prensa implorando por el regreso de su hijo. Si alguien lo tiene, por favor, tráiganlo de vuelta. No les haré preguntas, solo quiero a mi bebé. La grabación de la cámara fue analizada nuevamente, esta vez por un equipo externo de expertos en edición de video y ciberseguridad. No encontraron pruebas de alteración digital, pero uno de los analistas, un técnico llamado Marco Esquivel, notó algo que nadie más había visto hasta ese momento. En el reflejo del lente de la cámara, durante el segundo previo al glitch, se vislumbra una figura, muy borrosa, muy difusa, pero está ahí.
una silueta humanoide, encorvada, que parece estar al borde del cuadro, en el límite del campo de visión. Cuando el glitch ocurre, la figura se mueve rápidamente hacia la izquierda y luego desaparece. Esa revelación cambió todo. La policía comenzó a trabajar con la hipótesis de un secuestrador que conocía el ángulo muerto de la cámara, alguien que sabía exactamente dónde pararse para no ser captado. Eso significaba una sola cosa, que el crimen había sido premeditado. La inspectora Kingsley entonces formuló una nueva teoría. ¿Y si el secuestro no fue al azar? ¿Y si el verdadero objetivo no era solo el niño, sino la madre? Volvieron a revisar los antecedentes de Sarah, y fue entonces cuando apareció algo que había pasado desapercibido. Sarah había estado comprometida con un médico residente llamado Andrew Bagley, un joven brillante que había muerto 2 años antes en circunstancias sospechosas. Había sido asesinado a tiros en un parque de Pensilvania. El principal sospechoso en ese crimen había sido su exnovia, una mujer llamada Shirley Turner. Lo más perturbador era que Shirley Turner, en el momento del asesinato de Andrew, estaba embarazada del hijo de Andrew, y ese hijo era Thomas. La revelación de que el niño desaparecido, Thomas, era hijo del doctor Andrew Bagby, asesinado a tiros en un parque en 2001, y de Shirley Jane Turner, una mujer que había sido sospechosa principal en aquel crimen, cambió por completo el enfoque de la investigación. La detective Laura Kingsley se sumergió en los archivos del caso Bagby. Lo que encontró fue tan alarmante que no podía comprender cómo nadie había conectado los puntos antes. Andrew era un joven médico canadiense que realizaba su residencia en Estados Unidos cuando conoció a Shirley. Desde el comienzo, su relación fue inestable. Él era reservado, amable, enfocado. Ella, en cambio, mostraba comportamientos posesivos, estallidos emocionales y un patrón de manipulación. Después de múltiples rupturas y reconciliaciones, Andrew terminó la relación definitivamente. Días después, fue encontrado muerto en un parque en Pensilvania, con múltiples disparos a quemarropa. Todas las pruebas apuntaban a Shirley. Sus llamadas telefónicas, su viaje repentino en auto esa misma noche e incluso un arma registrada a su nombre. Pero ella logró evitar la detención inmediata volviendo a Canadá, embarazada del hijo de Andrew. El caso Bagby generó protestas, pedidos de extradición y un dolor interminable para los padres de Andrew, quienes iniciaron una lucha legal para obtener la custodia de su nieto, Thomas. Sin embargo, la burocracia del sistema judicial canadiense protegió a Shirley. A pesar de su historial violento, sus comportamientos erráticos y la acusación de asesinato pendiente, se le permitió criar a Thomas como si nada hubiese ocurrido. Kingsley no podía creer lo que estaba leyendo. Shirley Turner había estado viviendo en libertad, criando al hijo de un hombre al que probablemente había asesinado, bajo la protección de un sistema legal que falló en cada instancia. Y ahora, ese niño estaba desaparecido. Otra vez en un parque, otra vez sin testigos. Pero había un detalle aún más perturbador. La madre que reportó la desaparición, Sarah Campbell, no figuraba en ningún documento legal como tutora de Thomas, tampoco como familiar directa. Entonces, ¿quién era ella realmente? Kingsley localizó a los abuelos paternos de Thomas, Kate y David Bagby. Vivían en Terranova y habían estado en una larga batalla judicial por la custodia de su nieto. Al reunirse con ellos, todo encajó de forma escalofriante. Sarah Campbell no era la madre biológica del niño. En realidad, era una asistente social, amiga cercana de la familia Bagby, que había estado ayudando informalmente a cuidar de Thomas desde hacía algunos meses, con el consentimiento de los abuelos. Shirley, bajo supervisión judicial, tenía visitas limitadas, pero su comportamiento se había vuelto cada vez más errático. Días antes de la desaparición,
Shirley había presentado una moción para recuperar la custodia total del niño. El juez aún no había decidido, pero lo que nadie sabía era que Shirley había desaparecido. La policía emitió de inmediato una orden de búsqueda. Shirley Turner estaba oficialmente desaparecida desde la mañana del mismo día en que Thomas fue reportado como perdido. Su coche no estaba en su vivienda, su teléfono móvil había sido apagado, sus tarjetas bancarias no se habían utilizado desde hacía 48 horas. La hipótesis más temida comenzó a tomar forma. Shirley había secuestrado a su propio hijo. Kingsley comenzó una operación de rastreo en toda la isla. Se emitieron alertas en los puertos, en aeropuertos locales, se revisaron cámaras de tráfico. Un análisis más profundo de la grabación del parque reveló algo nuevo. La figura borrosa que aparecía por un instante antes del glitch llevaba algo parecido a una capucha. La postura encorvada, el movimiento rápido, no era un fallo técnico. Era alguien que conocía la ubicación de la cámara y había planeado cada paso. La detective decidió centrarse en los patrones anteriores de Shirley. En el pasado, cada vez que había perdido control sobre una situación, había respondido con impulsos extremos, celos, amenazas, autovictimización y, en última instancia, asesinato. Contactaron con antiguos conocidos de Shirley. Todos hablaban de una mujer carismática, pero profundamente inestable. Una ex compañera de trabajo en un hospital mencionó que Shirley había tenido múltiples relaciones fallidas, siempre marcadas por la manipulación emocional. Otra colega recordó que una vez Shirley le confesó que si no podía tener a su hijo, prefería que nadie lo tuviera. Esa frase se quedó en la mente de Kingsley. Mientras tanto, los Bagby vivían una pesadilla. Habían perdido a su hijo. Habían luchado contra un sistema que permitió que su nieto viviera con la asesina de su padre. Y ahora enfrentaban la posibilidad de haber perdido también a Thomas. Fue entonces cuando la policía recibió una llamada. Un trabajador de un muelle en una zona remota de la costa este de Terranova reportó haber visto a una mujer y un niño cerca de una cabaña abandonada. No había interacción, solo los vio a lo lejos. Pero cuando volvió al día siguiente, encontró ropa de niño y envoltorios de comida tirados afuera. La policía llegó al lugar y comenzó a buscar en los alrededores. Encontraron huellas, un par pequeño y otro más grande. Dentro de la cabaña hallaron restos de alimentos, mantas y una mochila con documentos de Shirley Turner. Pero ella ya no estaba allí. Durante las siguientes 48 horas, las autoridades coordinaron una búsqueda intensiva por tierra y aire. Finalmente, un equipo de rescate localizó un cuerpo flotando cerca de un acantilado costero. Era Shirley, y en sus brazos, atado con una cuerda, estaba el cuerpo sin vida de Thomas. Había saltado con él al mar. La autopsia confirmó que el niño había muerto ahogado, probablemente sin haber perdido la conciencia antes del impacto. Shirley, en cambio, presentaba signos de haber planificado el acto. Sedantes en su organismo, una nota escrita a mano encontrada en su bolsillo y una serie de documentos legales dentro de una bolsa plástica cerrada. En esa carta, Shirley decía: «Me lo arrebatarían de nuevo. No podía dejar que lo criaran con odio hacia mí. Ahora estaremos juntos, para siempre». El país entero quedó paralizado por la noticia. La indignación fue inmediata. ¿Cómo era posible que una mujer acusada de asesinato tuviera la custodia de un niño? ¿Cómo tantos jueces, fiscales, psicólogos y burócratas pudieron fallar una y otra vez? Sarah Campbell, devastada, no volvió a hablar públicamente. Los Bagby, en cambio, decidieron no quedarse en silencio. Le dedicaron los siguientes años de sus vidas a exponer los errores del sistema que permitió que su nieto muriera a manos de su madre. Fundaron una organización en su nombre. Hicieron campañas por reformas en las leyes de custodia infantil
y colaboraron con la producción del documental Dear Zachary, un testimonio desgarrador del amor, la pérdida y la injusticia. Y aunque esta historia parece haber terminado, aún queda una última pieza por descubrir. Porque cuando Kingsley volvió a ver por última vez la grabación del parque, notó algo que había pasado desapercibido incluso para los analistas. Un segundo glitch, después de la desaparición. Un microsegundo en el que la cámara cambia su enfoque y apunta brevemente hacia un poste cercano. Allí, sobre una chapa oxidada, hay una sombra, una figura que no es Shirley. Alguien más estaba allí. Y esa pista cambia todo. La detective Laura Kingsley no podía dormir. Cada noche cerraba los ojos y veía el rostro de Thomas, ese niño de apenas 1 año que había desaparecido en un parque como si se lo hubiera tragado la tierra. Veía también la cara de su madre, Shirley Turner, primero en las grabaciones, luego en las fotos policiales y finalmente en el informe forense que confirmaba que se había arrojado al mar con su hijo en brazos. El caso había sido cerrado, etiquetado como un homicidio-suicidio provocado por una madre desequilibrada, y la sociedad, hambrienta de explicaciones simples, lo aceptó así. Pero Kingsley no. Había algo que no encajaba, una sombra en el reflejo metálico de un poste al borde del parque, un fragmento visual de apenas medio segundo que apareció al analizar, una vez más, el video de seguridad donde Thomas desaparecía sin dejar rastro. Esa silueta casi imperceptible no era Shirley. Ella ya estaba en el cuadro. La sombra era de alguien más. Una figura alta, encapuchada, de pie, observando. La detective mandó ampliar el video con filtros térmicos, espectrales y análisis de patrones de movimiento. Confirmado, no era un error visual. Había una segunda persona en el parque, oculta, invisible al ojo casual. Kingsley cruzó los datos con las llamadas de Shirley en los últimos meses. Encontró un número recurrente, usado a altas horas de la noche, antes y después de visitas judiciales. No figuraba en su agenda. Al rastrear el origen, descubrió que pertenecía a Derek Holloway, exmilitar, 41 años, historial de violencia doméstica, denuncias archivadas por falta de pruebas. Había mantenido una breve relación con Shirley en el año 2002, cuando ella vivía en Pensilvania, poco después de su ruptura con Andrew Bagby, el padre de Thomas. Derek no aparecía en ningún documento oficial desde entonces. No era padre legal, no estaba vinculado al niño por la justicia, pero había estado hablando con Shirley y había estado en el parque. Los vecinos confirmaron que un hombre alto, de complexión fuerte, había sido visto merodeando cerca de la casa de Shirley semanas antes de la desaparición. Nunca se acercaba. Solo observaba desde su auto. Siempre de noche. Kingsley emitió una orden para registrar su domicilio. Lo encontraron vacío. Había salido hace días. En la casa encontraron un cuaderno de notas. En él, fechas escritas a mano, audiencias de custodia, visitas de trabajadores sociales, rutinas de Sarah Campbell y ubicaciones de parques frecuentados. También encontraron fotos impresas de Thomas. Algunas eran capturas evidentes tomadas desde la distancia. En la contraportada del cuaderno, un mapa. El parque donde ocurrió la desaparición estaba marcado con varios círculos y flechas. Una nota decía, ángulo muerto, 15-0. Kingsley supo entonces que no se trataba de un acto impulsivo de una madre desbordada. Era una operación planeada, fría. Shirley había sido solo una pieza más, el rostro visible, pero la mente detrás del secuestro era Derek. Emitieron una alerta nacional. El rostro de Derek fue difundido en televisión y redes sociales. Se ofreció recompensa por información.
Finalmente, una llamada llegó desde una localidad costera. Un mecánico reportó que un hombre con esa descripción había estado preguntando por botes en venta. Decía que necesitaba salir al mar sin dejar rastros. La policía llegó esa noche. Lo encontraron en una cabaña, empacando víveres. Lo arrestaron sin resistencia. En el primer interrogatorio, Derek negó todo. Afirmó que Shirley lo había llamado, que él no sabía nada, que se enteró por la televisión, pero su teléfono contenía otra historia, decenas de mensajes con tono amenazante. Tienes que hacerlo o lo perderás para siempre. No dejes que te lo quiten otra vez. Martes, Parque 15-0, no falles. Y un mensaje de voz. Su voz, dura, controladora, decía: ya sabes lo que hay que hacer. No hay vuelta atrás. Si no puedes hacerlo tú, lo haré yo. La fiscalía construyó un caso sólido. Derek había manipulado a Shirley psicológicamente, empujándola al límite. Sabía de su fragilidad emocional. La convenció de que si no escapaban juntos con Thomas, los abuelos paternos lo adoptarían y nunca más lo vería. Le mintió. Le creó una realidad alterna, una donde todos estaban en su contra. Cuando Shirley intentó salirse, él la amenazó. Le dijo que la mataría, que mataría al niño. Y ella creyó que la única salida era desaparecer. El día del crimen, la cámara de seguridad no solo grabó la desaparición, también registró un leve destello, un reflejo fugaz que, al principio, fue desechado como un error de compresión. Pero ese destello mostraba a Derek caminando rápidamente hacia los juegos, cubierto, invisible para todos. Luego desaparece del cuadro. Segundos después, Shirley aparece en pánico. Grita, busca, corre, pero ya era tarde. Thomas no estaba. En su carta final, Shirley escribió: me dijo que me amaba, que solo quería protegernos, pero luego cambió. Empezó a controlarlo todo, ya no podía pensar, no podía decidir. Me dijo que no había escapatoria, y tenía razón, no la había. No me dejaría vivir con Thomas, no me dejaría vivir sin él. El tribunal declaró a Derek culpable de coacción, manipulación emocional, secuestro, complicidad en homicidio e inducción al suicidio. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Durante el juicio no mostró remordimiento. Dijo que lo hizo por el bien del niño, que Thomas estaba siendo manipulado por los abuelos, que él solo intentó rescatarlo. Nadie le creyó. David y Kate Bagby, los abuelos, estuvieron presentes en cada sesión, callados, dignos. Ya no lloraban, ya no esperaban justicia, solo querían que la verdad se conociera. Shirley no era inocente, había cometido un crimen terrible, pero no lo hizo sola. Fue una víctima más, como Andrew, como Thomas, como todos los que intentaron amarla y fueron arrastrados por su caos. El caso sacudió al país. Se reabrieron debates sobre custodia infantil, evaluación psicológica de progenitores y protocolos de riesgo. Se promulgó la ley Zachary, en honor al niño, que impide que personas bajo sospecha de crímenes violentos obtengan o mantengan custodia de menores sin supervisión judicial y evaluación médica constante. Sarah Campbell dejó su trabajo. Se mudó. Nunca habló con la prensa. Kingsley fue condecorada, pero en privado admitió que nada de eso le devolvía la paz. Una noche, revisando por última vez el video del parque, se detuvo en el reflejo del poste. Amplió. Detuvo el cuadro exacto donde la sombra de Derek aparece y se preguntó cuántas veces la verdad está frente a nosotros, escondida justo fuera del ángulo principal. Lo anotó en su cuaderno personal. El culpable no siempre es quien grita más fuerte. A veces es el que sabe callar, el que se esconde en el reflejo. El caso fue cerrado oficialmente con ese informe, pero su eco resuena hasta hoy. En universidades, en cursos policiales, en leyes redactadas con tinta y lágrimas.
Y tú, que llegaste hasta aquí, que seguiste cada pista con nosotros, dime, ¿viste a Derek antes de que lo reveláramos? ¿Percibiste su sombra en la historia? ¿Sospechaste que había alguien más detrás de Shirley? Coméntalo, porque los grandes misterios no siempre se resuelven con una confesión. A veces, solo con mirar más allá del cuadro.